El doctor José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es titular de la materia Historia de Derecho en México desde 1986 a la fecha. Su labor vocacional se ha encaminado al campo de la divulgación de la historia mexicana. Ha publicado 42 libros y centenares de ensayos y artículos en esa especialidad, así como también ha transmitido más de 1000 horas en medios masivos de comunicación sobre temas de historia. Por eso tanta gente que te conocemos, ¿eh? Eh, bueno, pues, ¿qué más diré para no alargarme demasiado? Se Ya no digas desempeñó, más. bueno, un poquito más. Este, ha sido divulgador en la Radio Nacional, primero como comentarista histórico del noticiero Monitor, que todo el mundo nos acordamos de eso, y titular del programa Monitor en la Historia. Y también fue titular del programa dominical El Siglo XIX, transmitido por el IMER. Desde el 2013 y hasta la fecha transmite el programa La Historia que Quiero Vivir a través de Radio Fórmula, que por cierto muy asistido, ¿no? Bueno, pues cantidad de premios que el quien te quiera seguir, que entre a internet para que vea todos los premios que ha recibido y simplemente del 2009 al 10 se desempeñó como coordinador ejecutivo nacional de la Comisión Nacional Organizadora de las conmemoraciones de 2010 para el bicentenario de la Independencia de México y fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INE. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, antes que nada, agradecerte tu participación, tu generosidad con que siempre nos has distinguido y pues adelante. Muchas felicidades y te escuchamos con gran gusto. Gracias, querido Manuel, te lo aprecio mucho. Y por supuesto, ya muy buenas tardes a todas y a todos. Y de veras, para mí es un honor estar en este foro con esa explicación previa que te di hace un momento de cambiar el tema. Primero, por no atreverme a lo que ya ha hecho don Mario Ramírez Rancaño, que es espléndido su trabajo sobre la iglesia cismática, y más bien abordar un tema desde otro punto de vista más humano, de protagonistas que para mí serían, no sé si es la palabra esenciales, pero sí muy importantes en el conflicto religioso. Todos ellos vinculados a esta, mi alma mater y mi casa de trabajo, que es la Escuela Libre de Derecho. Hoy me permití invitar, así en el sentido más de imagen posible, a un distinguido egresado de esta escuela, que fue quien culminó, quien cerró de manera oficial el tema del conflicto religioso. Está aquí conmigo, lo pueden ver ustedes, la pintura al óleo del presidente de la República, Emilio Portes Gil, egresado de esta escuela, alumno fundador de ella, y a quien pues, le corresponde en 1929 celebrar los famosos arreglos de ese mismo año que pusieron fin al conflicto religioso. Más adelante hablaré de él. Simplemente déjenme iniciar con una pequeña mención para ubicar el tema de la Escuela Libre de Derecho, que se funda en el año de 1912 y tiene una mística muy peculiar que se conserva hasta nuestros días, en el sentido de ser una escuela independiente del poder público y del Estado, independiente de todo tipo de negociación y concepto mercantil, pero también independiente de todo credo religioso. En nuestro primer estatuto, que se conserva hasta el día de hoy, se establece que se reciben alumnos sin importar su nacionalidad, obvio su sexo, por supuesto, sin importar sus creencias políticas, sin importar su procedencia, sin importar su estatus económico y sin importar tampoco su religión. Y igual pasó con los profesores, a pesar de que era 1912, a esta escuela concurrieron como fundadores personajes católicos, como don Agustín Rodríguez, como profesor, un libre pensador masón, totalmente juarista todavía, el gran constitucionalista Emilio Rabasa,
un profesor judío, Luciano Wichers. Había positivistas kantianos como Miguel S. Macedo. Había también ya jóvenes bergsonianos de la nueva corriente filosófica, como Antonio Caso, también fundador. Había también, por ejemplo, un expresidente de la República, Francisco León de la Barra. El último presidente de la Suprema Corte de Justicia con don Porfirio, que era don Demetrio Sodi. Había también, fíjense, un hombre ya muy mayor que había sido abogado y consejero de Estado con Maximiliano, Luis Méndez. Había también abogados que se dedicaban al litigio y eran muy exitosos, como Agustín Garza Galindo. Había también alguno que otro bohemio, parrandero y jugador, como el famoso José María Ochema Lozano. Y en fin, era una escuela que se fundó a partir de la diversidad. Y Miguel S. Macedo, que era uno de los primeros rectores, decía aquí que todos tenemos nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestras aspiraciones, pero en los muros de esta escuela se estrella el torbellino de las agitaciones sociales y la tormenta de las pasiones pierde su fuerza. Fíjese, un alumno de esos años, en 1925-26, que después sería rector años después, Gustavo R. Velasco, decía que en la escuela, esta escuela libre de derecho era un centro de serena discusión y estudio, donde podían encontrarse todos los pareceres, depurarse todas las ideas, menos la que niegan su misión, que es la libertad. Porque, decía Gustavo R. Velasco, aquí todos tenemos respeto recíproco por la convicción de que estamos obrando de buena fe. Este es, digamos, el escenario. La escuela, decía yo, se funda en 1912 y fíjense, para 1925, un año antes de que estalle el conflicto, siendo rector de la escuela precisamente don Emilio Rabasa, que era un liberal jacobino furibundo, le tocó enfrentar un caso muy peculiar. Cuando un alumno lo invita a que presida su examen profesional, un alumno de Enrique Torruella, que ahorita volveré a él, que decidió hacer una tesis sobre el artículo 130, que ya sabemos, lo hemos visto en este curso, es el artículo que regula a las iglesias, particularmente a la Iglesia Católica, y Rabasa estaba furioso porque él era liberal y no concebía que alguien hablara a favor de la Iglesia, se negó a presidir el examen y entonces entró de suplente otro expresidente de la República, aquel que duró 45 minutos, que también era maestro, don Pedro Lascurain. Es decir, en 1925 a Rabasa se le removió el espíritu liberal masón y decidió no presidir un examen profesional de un muchacho católico con una tesis sobre el artículo 130. Pero el mismo Rabasa, al año siguiente, fíjense, esto es súper interesante, al año siguiente Rabasa, cuando se entera de la famosa ley Calles, que todos conocemos, la ley que reguló precisamente el artículo 130, imponiendo penas, sanciones y multas a quienes fueran transgresores de la cuestión de los cultos sobre todo. En esa misma ley Calles se establecía que perdían toda validez y reconocimiento oficial los estudios que se realizaran en escuelas religiosas, particularmente los estudios en los seminarios católicos. Y era muy común que los chicos de aquel tiempo hacían los estudios de bachillerato, es decir, la preparatoria de hoy en día, en seminarios y después iban a alguna escuela profesional, digo, la Universidad Nacional, las estatales o la Escuela Libre de Derecho, y la ley prohibía admitir alumnos provenientes de seminarios. Y Emilio Rabasa, con todo que es un liberal masón jacobino radical, dice precisamente unas palabras muy sabias, que siendo la escuela fundada con la tolerancia y la libertad, la escuela va a ser la primera en oponerse a esa medida
y va a seguir admitiendo a alumnos provenientes de los seminarios. Es decir, la escuela se la jugó, ¿eh? Primera posición de la escuela aquí como institución en contra de la ley, de la autoridad gubernamental. Y claro, afortunadamente no pasó nada por razones que ahorita voy a comentar. Pero pues estalla el conflicto en realidad, como todos sabemos, precisamente a partir de que se expide esta ley, la ley Calles. Y es cuando se funda, tema que ya también se platicó en este curso, la famosa Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, que en buenas ocasiones va a actuar en la clandestinidad, pero que al principio decidió salir en público y publicar un manifiesto oponiéndose precisamente a la ley Calles. Y el tema en sí, lo que me interesa destacar, es los firmantes. El primer presidente de la Liga de Defensa Religiosa, y que lo va a hacer alternado los siguientes 3 años que dura el conflicto, es don Rafael Ceniceros Villarreal, profesor de Derecho Civil aquí en la Escuela Libre de Derecho, que ya había sido gobernador del estado de Durango y que era un prominente representante de lo que se conocía en aquel tiempo como el Partido Católico. Este partido, que ustedes recuerdan, se funda a la caída de don Porfirio y por el cual, inclusive en las elecciones presidenciales de 1913-14, cuando Victoriano Huerta dice que abrió la posibilidad democrática, este partido católico postuló como candidato, ya hablamos de él el pasado año en diciembre, a don Federico Gamboa, que ya para ese tiempo era muy católico, ya había dejado las parrandas, ya se convirtió en presidente, candidato a presidente del Partido Católico. Bueno, Rafael Ceniceros Villarreal, que en 1926 tenía ya 71 años de edad, para entonces era un hombre mayor, pues es el que preside la Liga de Defensa Religiosa, y repito, lo será los siguientes 3 años, salvo los momentos en que lo meten a la cárcel, que son en varias ocasiones. Pero entre los mismos firmantes del primer manifiesto fundacional de la Liga, entre otros como Capistrano, como, en fin, varios cristeros famosos, hay otros dos muchachos de la Escuela Libre de Derecho. Seguramente fueron alumnos de don Rafael Ceniceros. Uno de ellos, ya lo mencioné hace un ratito, Enrique Torroella Estrada, que se recibió en 1925 y que, fíjense, se va a convertir al año siguiente en novicio jesuita, va a ser sacerdote de la Compañía de Jesús, y a lo mejor a algunos de ustedes les suena. Enrique Torroella Estrada es uno de los fundadores, años después, de la Universidad Iberoamericana y es miembro activo de la Liga de Defensa Religiosa. Claro, del comité civil, porque recuerden que también la Liga tenía un comité militar que dirigen Palomar Vizcarra y René Capistrán. Bueno, también otro muchacho, igualmente alumno de la escuela, Luis Ruiz Rueda, era alumno en ese momento de cuarto año de la carrera en 1926, se une a la Liga de Defensa Religiosa, es un activo promotor y lo emplean como conducto para llevar mensajes entre ellos, a grado tal que lo persiguen y él alcanza a librar de la prisión y se va al exilio a los Estados Unidos de América. Pero, insisto, en la liga, en el comité directivo el presidente es maestro de la libre y parte de los vocales de la liga son jóvenes estudiantes de la libre. Y en eso, seguramente ya lo comentaron, también en 1926, en una especie de alarde libertario o democrático, Luis N. Morones, que es el principal teórico de la persecución a la Iglesia Católica, que era líder de la famosa Confederación Regional de Obreros de México y que además era secretario de Industria y Comercio con el presidente Plutarco Elías Calles, decide organizar unos debates públicos para explicar por qué se expidió la ley Calles, que repito, impone penas y multas a quienes transgredan cuestiones relativas al culto.
Hicieron estos debates en el famosísimo teatro de aquel tiempo, Esperanza Iris, en la Ciudad de México, y a Morones se le ocurrió invitar a la Liga de Defensa Religiosa, que en ese momento actuaba públicamente, no se habían escondido todavía. Y don Rafael Ceniceros, presidente de la Liga, sorprendido por la invitación de Morones, decidió pedirle a otros dos personajes de la Escuela Libre de Derecho que fueran a debatir con Morones. Uno de ellos, un joven, en ese momento de tercer año de la carrera, Luis Mier y Terán, que es al que le toca enfrentar precisamente al terrible Morones, que naturalmente, bueno, ante la porra que estaba llena de obreros, unos cuantos alumnos de la escuela, obviamente, pues Morones lo despedaza, lo hace quedar casi en ridículo. Pero el siguiente debate, en el cual va a participar el secretario de Agricultura de Calles, va a debatir en contra de un profesor de la escuela y que fue alumno fundador, llamado Manuel Herrera y Lazo, que tenía fama de ser un gran orador. Y este señor, el secretario de Estado, Luis León, pues no pudo con él, al grado tal que hubo que alborotar al público de la CROM para que abucharan a Herrera y Lazo, quien remató con unas frases efectivas, espléndidas, pidiendo que fuera en México efectiva la libertad religiosa, que no se despertaran los odios de antaño, porque la historia de México estaba llena de culpas de unos y de otros, que no había que seguir envenenando a la patria, porque estamos odiándonos cuando podíamos entendernos. Bueno, los aplausos aún de los obreros fueron enormes, a grado tal que terminó el debate, Luis León volvió a hablar, atacó de conservador maximilanista el Rey Lazo. El Rey Lazo intentó pedir la palabra, pero ya no se la dieron. Pero sin embargo, pues en conclusión, el debate lo ganó Herrera y Lazo, pero de nada servía. En el primero sí, Morones despedazó al joven Mieliterán, pero en el segundo, el que triunfó, según la prensa, fue indudablemente Manuel Herrera y Lazo. Es decir, había protagonistas de la Escuela Libre de Derecho involucrados con la Liga de Defensa Religiosa y con los ideales de la defensa de la libertad del catolicismo, para decirlo con toda claridad. Pero fíjense qué curioso. También tuvimos protagonistas de esta escuela del otro lado, del lado del gobierno. Y esto es la parte más interesante quizás. La ley Calles, esta ley que hemos comentado, que reformaba el Código Penal estableciendo delitos y penas en materia de culto religioso, de disciplina externa, castigando a sacerdotes, pero también hasta a los fieles que osaran desacatar las drásticas medidas de esta ley, es una ley que tuvo que pasar necesariamente por la oficina de quien en los términos constitucionales es el consultor jurídico del gobierno mexicano, que además, al mismo tiempo, en los términos de 1926, es el Procurador General de la República. Es el abogado del gobierno y procurador de la República. Y este personaje también es alumno fundador y egresado de la Escuela Libre de Derecho, llamado Ezequiel Padilla. Que todos lo conocemos, Ezequiel Padilla, será más adelante, como ahorita lo comentaré, agente del Ministerio Público en el juicio a los asesinos de Álvaro Obregón, y más adelante será secretario de Educación Pública, y su momento de mayor esplendor, ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Ezequiel Padilla será canciller de México, secretario de Relaciones Exteriores, que es el que lleva a México a la alianza con los Estados Unidos
y a la firma de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, era un servidor público de carrera y en ese momento es el abogado y procurador de la República en 1926 cuando inicia la Guerra Cristera. El subprocurador de la República, es decir, su segundo de a bordo, es también su compañero de la Escuela Libre de Derecho, Enrique Medina. Y además, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, es decir, el que aplica la ley aquí en lo que hoy es la Ciudad de México, Distrito Federal antaño, Juan Correa Nieto, también es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Y Juan Correa Nieto invita a trabajar con él como agentes del Ministerio Público Auxiliar del Distrito Federal a dos muchachos recién recibidos. Uno se llama Francisco Javier Gagiola, que años más adelante, igual en la Segunda Guerra Mundial, va a ser el secretario de Economía del gobierno del presidente Ávila Camacho, y él es el autor de lo que se conoce como el milagro mexicano. Y el otro es un muchacho recién recibido en 1925 que se llama José Ángel Ceniceros, fíjense, sobrino de don Rafael Ceniceros, que también es servidor público, y que años más adelante, seguramente habrán oído hablar de él, en los tiempos del presidente Adolfo Ruiz Cortines, va a ser secretario de Educación Pública. Es decir, eran funcionarios, servidores públicos de carrera. Son los que están del lado del gobierno. Y pues son los que tienen que actuar. Ezequiel Padilla, como Procurador General de la República, al tratarse de delitos de orden federal, es quien expide la orden de aprehensión, la orden de detención, primero en contra del arzobispo Mora y del Río de México, por aquella carta pastoral en la cual se opone rotundamente a la ley Calles y al artículo 130 de la Constitución. Es Ezequiel Padilla quien ordena detenerlo. Y fíjense qué curioso, como la propia ley prohíbe expresiones públicas que inciten a la reivindicación o defensa o alarde de las ideas religiosas, Ezequiel Padilla ordena también la detención de don Rafael Ceniceros Villarreal. Pero lo curioso del caso es que la orden de detención de Ceniceros la trasladó al procurador de justicia del Distrito Federal, Juan Correa, y no lo logro averiguar, pero me quedé pensando si José Ángel Ceniceros habrá tenido que ver en la detención de su tío. Yo tengo la sospecha de que sí, porque en aquel tiempo no había prisión domiciliaria y a don Rafael Ceniceros Villarreal, detenido, no lo metieron a la cárcel, sino que lo mantuvieron en su casa. Y nada más por una semana, después lo dejaron libre, otra vez volverá, 3 veces vuelve a la cárcel. Entonces tengo totalmente la certidumbre, no la puedo probar, de que intervino su propio sobrino, agente del Ministerio Público, y probablemente, pues conocía muy bien a Juan Correa, a Enrique Medina y a Ezequiel Padilla. También giraron orden de aprehensión, Ezequiel Padilla, contra Manuel Herrera y Lazo, el protagonista del debate que comentamos hace un momento. Pero fíjense qué curioso y lo que hace la amistad. Los dos eran alumnos fundadores de la Escuela Libre de Derecho. Los dos se conocían, probablemente eran amigos. Y una vez detenido Herrera y Lazo, lo llevan ante la presencia de Ezequiel Padilla y en lugar de meterlo a prisión,
lo mandó a Veracruz para que se fuera a vivir a La Habana en el exilio. En otras palabras, pues le perdonó la pena de prisión, no lo metieron a la cárcel y lo mandaron al exilio. Estos mismos personajes, y paso al siguiente tramo, me brinco 2 años, van a intervenir en el juicio en contra de José de León Toral y de la madre Conchita, que son acusados por el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Un juicio muy peculiar. Debo decirles a ustedes que eran juicios todavía orales, como apenas se acaba de poner de moda en México a partir de 2011 para acá, pero es uno de los antiguos y quizás más famosos juicios orales de la historia del derecho en México. Primero por la trascendencia, porque se trataba en efecto de los asesinos del presidente electo, y segundo por la calidad, altísima calidad y caballerosidad de quienes en ese juicio participaron y debatieron. Miren, el presidente Plutarco Elías Calles, cuando se va a llevar a cabo el juicio de León Toral y de la madre Conchita, al darse cuenta que los agentes del Ministerio Público que tenían a su cargo este asunto eran rebasados literalmente por los abogados de León Toral y de la madre Conchita, le pidió a su Procurador General de la República, a Ezequiel Padilla, que pidiera licencia y se convirtiera en el agente del Ministerio Público de la Federación para acusar a León Toral. Y le pidió también al subprocurador Enrique Medina, que ya hablamos de él también, que se convirtiera en el agente del Ministerio Público para acusar a la madre Conchita. Porque los agentes que habían sido asignados, repito, eran literalmente apabullados y rebasados por los abogados defensores. Porque miren, se va a convertir este juicio en el juicio de la Escuela Libre de Derecho, porque León Toral elige como abogado nada más ni nada menos que a don Demetrio Sodi. Comentaba hace un rato, fue el último presidente de la Suprema Corte de Justicia en tiempos de don Porfirio, fue maestro fundador de la Escuela Libre de Derecho, fue profesor de Derecho Penal, fue maestro de Ezequiel Padilla y de Enrique Medina, fue maestro de Rey Lazo y maestro de Portes Gil, y él aceptó ser el abogado defensor de León Toral. Entonces necesitaba un contrincante de altura. Y la Escuela Libre de Derecho, sin vanidad alguna, se ha caracterizado siempre porque la oralidad es parte de nuestro plan de estudios. El hablar. Aquí todos los exámenes son orales. Y esto, pues, logró que a lo largo de la historia hubiese oradores destacadísimos, ya hablamos de Manuel Rey Lazo, pero Ezequiel Padilla también tenía fama de ser un prestigiado orador. Y para poder enfrentar a Demetrio Sodi, solamente Ezequiel Padilla. Para poder enfrentar a Enrique Medina en el ataque contra la madre Conchita, también Demetrio Sodi le recomendó a esta religiosa a uno de los jóvenes abogados de su propio bufet, de su despacho, Fernando Ortega, otro alumno compañero de la Escuela Libre de Derecho, de los mismos, de la misma generación de Ezequiel Padilla, de Rey Lazo, de Enrique Medina, todos ellos compañeros y se van a enfrentar en el juicio contra León Toral y contra la madre Conchita. Este juicio que se va a desarrollar allá en San Ángel, todavía está el teatro ahí en la Avenida Revolución, donde se llevó a cabo el juicio, pues se va a convertir en el juicio de la libre, decía yo, porque van a debatir Sodi contra Padilla, Medina contra Ortega.
Miren, por esas curiosidades de la vida, yo tengo afortunadamente en mi poder, de aquí de la escuela, el original que en 1928, bueno, la primera edición, ya muy lastimada y todo, de los argumentos que expusieron tanto Ezequiel Padilla como Demetrio Sodi, tanto Enrique Medina como Fernando Ortega, y finalmente el alegato último de don Demetrio Sodi. Aquí se puede ver, aquí aparecen los protagonistas. Por una parte, los defensores Demetrio Sodi, Fernando Ortega, y los agentes del Ministerio Público, Ezequiel Padilla y Enrique Medina. Y es maravilloso leer este documento porque el enfrentamiento entre talentos jurídicos como abogados fue verdaderamente de altura. Destacaron varias cosas. La primera, insisto en ella, es la caballerosidad y el trato. Demetrio Sodi se refiere a Ezequiel Padilla como el distinguido abogado y Ezequiel Padilla responde, mi respetado maestro. Y están en un juicio verdaderamente interesante. Demetrio Sodi intentó defender a León Toral, como lo va a platicar Manuel Ramos la semana que entra seguramente, con un punto de vista de doctrina muy, muy católica, a partir de los fundamentos de Francisco Suárez, para justificar el tirano. Se tuvo que poner a estudiar derecho canónico para extraer los principios desde desde los antiguos concilios, para poder demostrar que la misma iglesia condenaba y se oponía a darle muerte a los tiranos. Interesantísimo el juicio, ¿eh? Los debates entre ellos dos son de una altura científica en el sentido de conocimiento del derecho canónico enorme. Y aparte, repito, destaca la caballerosidad entre ellos. Fernando Ortega, por otra parte, que es el defensor de la madre Conchita, utiliza otro tipo de argumentos, sobre todo buscando un poco la compasión del jurado, porque, cosa que ya ha demostrado don Mario Ramírez Rancaño, la madre Conchita fue literalmente abandonada por la jerarquía eclesiástica. León Toral no tenía escapatoria porque hubo testigos de su crimen. Él sacó la pistola y le vació los balazos al presidente electo Álvaro Obregón. Ya después discutimos otro día si quieren, si fueron 6, 12 o 13 balazos como parecen, pero era evidente de que él había sido el asesino. Y a la madre Conchita le imputaron ser la autora intelectual, la que supuestamente convencería a León Toral para cometer el magnicidio y que después fue literalmente abandonada en el sentido exacto de la palabra por la jerarquía católica e inclusive hubo obispos que declararon que estaba loca. Bueno, Fernando Ortega, su defensor, lo que intentó fue llamar la atención de estos hechos de abandono de la madre Conchita. Y lo va a lograr, ¿eh? Porque a ella, como ustedes recuerdan y saben seguramente, no la condenan a muerte, sino nada más a 20 años de prisión. Pero salvó la vida. León Toral no tenía en realidad salvación. Pero fíjense qué interesante que Demetrio Sodi va a explicar a los reporteros que estaban afuera del Universal y del Excelsior. Le preguntaban, oiga, ¿por qué defiende a un asesino? Y las declaraciones de Demetrio Sodi son verdaderamente impactantes. Dijo Sodi esto: si hay alguna misión del abogado que sea santa y sagrada, es la de defender a todos aquellos que se encuentran bajo una acusación.
Y este deber se lleva a cabo con más honor, cuando este patrocinio que se pide es gratuito, porque León Toral y su familia no tenían para pagarle a este abogado que era el más caro de México, el mejor y el más caro, por supuesto. El abogado, dice Demetrio Sodi, que se rehúsa, no es abogado. No es abogado honrado. No es un abogado que cumpla con su deber. Así justificó Demetrio Sodi el por qué defendía, por el derecho que tiene todo mundo de tener un abogado defensor. Esto lo declaró Sodi afuera, en la calle, a la prensa. Al día siguiente, en uno de los debates, Ezequiel Padilla le respondió con una altura impresionante. Fíjense las palabras de Padilla. Yo, como usted, maestro Sodi, era su maestro. Creo que es el deber de un abogado consciente. Creo que está en la moralidad de todo abogado defender a un hombre. Yo no lo critico a usted de que venga a defender a León Toral. Hace usted muy bien. Pues cuando yo sé que un hombre como usted defiende a un acusado en medio de esta vorágine de protestas, hay un movimiento de admiración hacia él. Eran, repito, maestro y alumno. Se conocían y se trataron con una altísima caballerosidad. Déjenme brincar al último tramo. El último día del juicio de León Toral, momentos antes de que dicten la sentencia que lo condenará a muerte, en su último alegato, Demetrio Sodi estaba verdaderamente extasiado y feliz. Había ocurrido algo en el país que lo tenía, bueno, francamente emocionado. Les voy a leer lo que dijo Demetrio Sodi. Es el último día del debate. Ha sido electo el señor presidente interino de la República. Sí, acaban de nombrar presidente porque había que suplir la falta definitiva de Álvaro Obregón, presidente electo, y se requería un presidente interino. Ha sido nombrado un abogado, decía gritando casi casi emocionado Demetrio Sodi. Ha sido nombrado un jurisconsulto que procede de la Escuela Libre de Derecho. Y aquí, dice Sodi, se ha me permitido manifestar la complacencia perfectamente individual, sin ninguna vanidad de mi corazón. Viene de la Escuela Libre de Derecho, de esa escuela de la que yo, dice Sodi, fui uno de los fundadores. Ahí estuve 8 años, como se sabe, sin remuneración alguna. En efecto, aquí en esta escuela los maestros no se les paga sus servicios gratuitos. Qué honor para esa escuela, sigue Sodi. Qué satisfacción para los fundadores saber que al correr de los tiempos y al pasar de los años, yo, dice Sodi, cansado, con la cabeza blanca, pueda decir, bendita seas, Escuela Libre de Derecho, que has dado como presidente de la República al licenciado Emilio Portes Gil, el que tengo aquí atrás. Este cuadro que tengo atrás precisamente es un cuadro que nos obsequió la familia de Emilio Portes Gil hace algunos pocos años, porque Emilio Portes Gil, además de ser egresado, abogado, presidente de la República, es quien dicta como presidente el decreto concesión para la Escuela Libre de Derecho. Así que aquí le tenemos un gran agradecimiento. Este es un cuadro original de él que tenía la familia, que fue pintado en el año de 1929, según dice ahí la propia inscripción del autor. Y es un cuadro que aquí nos honra y que, por supuesto, en uso de mis atribuciones abusivas, tomé prestado donde está y lo traje aquí para presentárselos a ustedes. Pero bueno, efectivamente, Portes Gil fue designado presidente interino de la República. Y esta es la siguiente historia que les quiero platicar. Él era liberal y masón, ¿eh? Y fue masón hasta el último día de su vida.
Era un hombre de origen humilde, tamaulipeco, que primero había estudiado para maestro en la escuela normal allá en Ciudad Victoria, después llegó aquí a la escuela, es alumno fundador, aquí se va a recibir, trabajará muy joven como asesor jurídico del presidente, del jefe de la Revolución, Venustiano Carranza, aún no era presidente, después será diputado y va a ser gobernador del estado de Tamaulipas en 1926, 27 y 28. Y en el momento en que es asesinado el presidente Álvaro Obregón, viene a la Ciudad de México y se plantea él y otros gobernadores hablar con el presidente Plutarco Elías Calles. Son quienes le dicen que para aclarar el asesinato de Obregón, tiene que remover al gabinete porque todo el mundo acusa a Morones o acusa a varios de sus funcionarios de que tuvieron que ver. Plutarco Elías Calles les hace caso y fíjense la sorpresa, designa a Emilio Portes Gil secretario de Gobernación. Portes Gil acepta, se va a su despacho ahí en la casona de Bucareli y en la misma tarde regresa con el presidente Plutarco Elías Calles a decirle, oiga, me acabo de encontrar esto. Órdenes de la Secretaría de Gobernación para aplicar la ley, fíjense bien, a civiles, a señoras, a señores que en la calle estén portando medallitas o escapularios. Y Portes Gil tiene las agallas, el valor de decirle al jefe máximo, a don Plutarco, oiga, esto no puede ser así. Parte o buena parte del conflicto se debe precisamente a la intolerancia del gobierno. Autoríceme usted a tratar de otra manera el conflicto religioso o de plano, acepte mi renuncia en este primer día de trabajo. Y Plutarco Elías Calles acepta que Portes Gil comience a manejar de manera más suave el conflicto religioso que en ese año estamos a fines de 1928, es diciembre de 1928, está en su fase más álgida, sobre todo porque el asesinato de Álvaro Obregón lo obliga. Calles, no lo sabemos, no consta en ningún documento, pero por alguna razón que él guardó en su real pecho seguramente, decidió proponer al Congreso de la Unión que fuera presidente interino de la República el propio Emilio Portes Gil. No sabemos la razón. Se intuye que pensó que quizás era manejable. Recuerden ustedes que José Vasconcelos, el gran Vasconcelos, a Portes Gil, a Pascual Ortiz, quizás Calles pensó que efectivamente Portes Gil podría ser manejable. Fue designado por el Congreso presidente interino y fíjense que su primera decisión, su primera resolución es designar a Ezequiel Padilla secretario de Educación Pública. A Enrique Medina, todos ellos sus compañeros de generación y de escuela, que era el subprocurador, lo asciende a Procurador General de República y ratifica a Juan Correa como procurador del Distrito Federal. Segunda decisión, el mismo día de su toma de posesión, manda un telegrama a La Habana invitando a su amigo y compañero de la escuela, Manuel Herrera y Lazo, a que regrese a México. La primera decisión de Portes Gil el primer día. Se ocupa, pues, de sus amigos, a unos nombrándolos para puestos públicos y al otro que estaba en el exilio diciéndole que se regrese.
A los pocos días, Demetrio Sodi, también maestro de Portes Gil, el abogado defensor de José de León Toral, le envía una carta, un documento formal al presidente Portes Gil, pidiendo el indulto para José de León Toral. Ya había sido sentenciado por el juez, ya había sido ratificada la sentencia por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, ya había sido denegada la apelación por la Suprema Corte de Justicia, solamente quedaba el recurso del indulto y Demetrio Sodi le manda una carta, un oficio, al presidente de la República, su alumno Emilio Portes Gil, solicitando el indulto con una serie de consideraciones. Y Portes Gil, con todo respeto a su maestro, le responde que no es procedente, porque, como quedó bien demostrado, en León Toral concurren todas las agravantes, porque además esta sentencia fue ratificada por los demás tribunales y él no tendría capacidad para suplirlos y oponerse a sus decisiones. Y con mucho respeto le dice, lo lamento mucho, don Demetrio, maestro, pero no puedo otorgar el indulto. Y León Toral va a ser fusilado. Uno de mis hallazgos preparando esta charla, revisando con mucho detalle, sobre todo lo que hizo Emilio Portes Gil, a partir de dos fuentes. Una primera es un libro raro que se llama 15 años de política mexicana, que es una especie de autobiografía del propio Emilio Portes Gil. Y segundo, una serie de entrevistas que hicieron James Willick y su esposa sobre protagonistas de la Revolución Mexicana, historia oral, en donde alcanzaron a entrevistar todavía vivo a Portes Gil y a Ezequiel Padilla. Es que hay una cuestión muy peculiar, y decía yo hace un momento que Portes Gil es masón y liberal, y fue masón toda su vida. Pero su familia, su mamá y su tía son muy católicas. Su tía, lo cuenta el mismo Portes Gil, su tía pertenecía de manera secreta y clandestina a la Liga Nacional de Defensa Religiosa. Y la Liga, como ustedes bien saben, pues de alguna manera tenía mucho que ver con actividades clandestinas y militares. Recuerden que la Liga es quien contrata, por ejemplo, al general Gorostieta. Se dice que la Liga pudo haber estado atrás también de León Toral, pero lo que sí se sabe es que la Liga decide realizar un atentado contra Portes Gil, precisamente por haber negado el indulto. Van a dinamitar el tren presidencial. Portes Gil había ido a ver a su mamá y traía a su mamá de regreso de Ciudad Victoria, venía con su esposa, con su hija en el tren, y iban a dinamitar el paso del tren presidencial. Bueno, la tía de Portes Gil se entera, y es conmovedor cómo el propio Portes Gil en sus memorias dice que llegó un mensaje a la inspección de policía de su tía diciendo que tuvieran cuidado porque iba a haber un atentado dinamitero contra el tren. Lo único que pudo hacer Portes Gil, fíjense qué interesante, fue cambiarse de vagón hasta el último del tren, porque en efecto hubo un atentado dinamitero, volaron el tren y salieron despedazados los dos primeros vagones donde estaba el dormitorio presidencial. Así que Portes Gil salvó la vida de este atentado dinamitero y le agradece a su tía. Bueno, quizás la parte más interesante y que todos conocemos, que es sumamente conocida, es que Portes Gil, masón y liberal, tenía enfrente varios problemas en su gobierno. Uno, por supuesto, era el conflicto cristero, pero no quería que se mezclara con la campaña vasconcelista, que es el año en que José Vasconcelos está en campaña, y tampoco quería que se mezclara con la revolución escobarista, el último movimiento armado en contra del gobierno. Entonces decide cada asunto tratarlo de manera diferente.
Y aprovechando que el embajador norteamericano, una especie de vocero de los arzobispos mexicanos que están exiliados en Estados Unidos, le susurra, le sugiere, pues vamos a platicar, los obispos están dispuestos, pues Emilio Portes Gil acepta reunirse con el nuevo arzobispo de México, Monseñor Ruiz, con el secretario del arzobispado, el obispo Pascual Díaz, y con ellos dos y el presidente de la República negocian los famosísimos acuerdos del 29. Los obispos le piden que se abran los templos y Portes Gil les dice, perdónenme, ustedes lo cerraron, lo cual había sido cierto. Finalmente, los acuerdos son muy sencillos. La Iglesia acatará las disposiciones legales y el gobierno va a actuar con benevolencia, con suavidad, va a indultar a todos los cristeros y ya no va a perseguir ni a sacerdotes ni a fieles. El arzobispo de México, Ruiz y Flores, lo anuncia en una declaración pública y al día siguiente el presidente Emilio Portes Gil confirma lo que dice el arzobispo y con ello termina oficialmente el movimiento cristero. Claro, muchos cristeros sentirán que el arzobispado los traicionó porque los dejaron, como se dice vulgarmente, colgados de la brocha. Pero se logró la paz, negociada directamente en Palacio Nacional por el arzobispo Ruiz y Flores, el obispo Pascual Díaz y el presidente Emilio Portes Gil. No son acuerdos escritos, son acuerdos verbales, pero que, como todos sabemos, van a estar vigentes, van a funcionar con la iglesia respetando en no meterse para afuera en asuntos públicos y el Estado no persiguiendo sacerdotes, van a perdurar, como todos sabemos, hasta 1992, cuando se reforma finalmente la Constitución y se reconoce la personalidad de las iglesias. Bueno, lo resolvió Emilio Portes Gil, aceptando el no perseguir, el indultar, la iglesia aceptando ya no meterse en política, y claro, con el fin de que no se contaminara con la revolución escobarista, de que no se involucrara el movimiento vasconcelista, pero logró hacer la paz. Y al mismo tiempo, para aplacar al estudiantado, Emilio Portes Gil es el que da a la universidad la autonomía. Él crea la UNAM. Déjenme concluir con esto. En estas memorias extrañas de Emilio Portes Gil, él dice lo siguiente respecto del conflicto religioso. Insisto, es masón y liberal, ¿eh? Yo procuré obrar con patriotismo. Para mí, una lucha religiosa hoy, en pleno siglo XX, ya es anacrónica, fuera de todo lo debido. Los errores que se cometieron de las dos partes fueron muy grandes. Entonces, al llegar yo al poder, se me tuvo confianza. Esta palabra confianza es importantísima en la historia de la Escuela Libre de Derecho. Uno de los propósitos de esta escuela es formar abogados capaces en los que la sociedad pueda confiar. Él utilizó el mismo sentido de esta palabra para en sus memorias decir que se le tuvo confianza. Pero encontré dos casos, dos palabras, dos frases más interesantísimas de Portes Gil en sus memorias. Él cuenta que cuando se recibió de abogado en 1915, su mamá le dijo, me da gusto saber que ya te has recibido de abogado. Mi único consejo es que te portes bien, procediendo siempre con rectitud. Este es el consejo que le da a su mamá, que ya decíamos hace un momento, es una señora muy católica. Pero acá perdido, encontré otro parrafito maravilloso. El día que entrega la presidencia de la República Emilio Portes Gil a Pascual Ortiz Rubio, después de la ceremonia, se va con su mamá y con su esposa a pasear a Chapultepec.
para ya, supongo que relajarse y descansar. Y fíjense las palabras que dice en sus memorias. Acompañado de estos seres queridos, para mí, los más queridos de todos y a quienes debo gran parte de lo que soy, pues gracias a sus consejos de su esposa y de su mamá, en momentos difíciles, y gracias sobre todo a su fortaleza de espíritu, que jamás ha flaqueado, pude salir avante, siempre con toda dignidad, de los duros trances que durante mis años de lucha política en la presidencia tuve que sortear. Y escuchen esto, palabras de un masón. Y mi madre y mi esposa y yo dábamos gracias a la providencia por haber logrado cumplir la difícil tarea que me había tocado en suerte desempeñar. En sus memorias, Emilio Portes Gil le da gracias a la providencia. ¿Cumplió con su deber? A mi juicio, sí. Su deber, así lo entiendo yo, fue pacificar al país. Y una parte del conflicto importante que él tuvo que enfrentar es precisamente el conflicto religioso. Liberal y masón, que daba gracias a la providencia, y con el concurso y la buena voluntad de los obispos y arzobispos, logró resolverlo. Esto es lo que hace la Escuela Libre de Derecho, y simplemente remato con un par de datos curiosos. Decía yo hace un momento que a partir de 1992, cuando se reforma la Constitución, se reconoce personalidad a las iglesias en plural y se establecen relaciones diplomáticas ya con el Vaticano, ya hace varias décadas. Los embajadores de México ante la Santa Sede, que llevan esta relación, contamos con dos egresados de la Escuela Libre de Derecho que han sido embajadores. Uno de ellos, Javier Moctezuma Barragán, que lo fue entre el año 2003 y 2005, y el otro, Jaime Manuel del Arenal Fenocchio, que lo fue en 2017 y 2018. Es decir, para este asunto delicado, importante de las relaciones de la Iglesia y el Estado, los abogados de la Libre Derecho han estado en todos los lados, en los dos, pero también en el punto de ahora llevar las relaciones. Yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, respuesta, comentario, crítica, queja o lo que sea. Qué interesante tu conferencia, verdaderamente, cómo aprendimos y qué orgullo para la libre de derecho. ¿Mm? Qué barbaridad. Bueno, tienes cantidad de comentarios. Sí, no he podido verlos, pero está aquí hablando, pero Ya, sí veo que aparecen varias cosas. alguien dice que por favor sigas hablando. Bueno, Ay, solamente no. les diré que esta fue la primera vez que la escuela apareció en un escenario nacional de unos contra otros. Bueno, a partir de ahí todos, hasta el día de hoy. Como todos sabemos, tenemos abogados en un lado y en el Ah, otro. sí, claro, desde luego, desde Famosos luego. todos ellos. Sin duda. Por ahí dice, déjame ver porque aquí está entendido. Bueno, puedes verlo tú más o menos para que se pueda, ¿cómo se llama? Para que los puedas ir viendo Ah, los sí, aquí que se pueden ver, sí, ya vi. ya los tienes ahí, ¿verdad? Ah, aquí estoy viendo, sí, cómo no. Ah, muy interesante, sí, claro. Muchas felicitaciones, es lo que hay Muchas más. gracias. Cómo no, se lo aprecio Magnífica enormemente. conferencia, sí. Bueno, de verdad que dice, oye, dice María José, nada más me adelanto, dice, fantástico, es increíble cómo esta parte de la historia de México no se haya abordado con antelación, tanto la parte del Estado como la parte religiosa. Ya con la realidad actual lo vemos con otros ojos, con patriotismo y con fe, sin Claro, duda, así ¿verdad? es. Aquí doña Patricia Casillas pregunta el título de la memoria de Portesgil. Aquí está. Se llama 15 años de política mexicana. Ahí está. Ya. ¿Y se consigue todavía Mira, o...? este es todavía es de Editorial Botas de Ah, de botas, 1954. claro, Este claro. sí es mío, mío, mío de mi propiedad. Yo lo compré ahí en las librerías de viejo ahí en Donceles. Ahí lo Claro, encontré.
El cambio, el que sí es de aquí, es este, te digo, la edición de 1928 de diciembre del juicio de León Toral, con los Ya. argumentos tanto de Ezequiel Padilla como Enrique Medina, como de Fernando Ortega y Demetrio Sodi. Está totalmente ya así medio lastimado y todo, pero aquí está. Esa es una joyita, tiene 98 años. Fíjate, nada más. Dice Márquez Navas, dice, muchas gracias, doctor Villalpando. Usted no solo nos dio una cátedra sobre el tema, dio una enseñanza de cómo tocar estos temas tan sensibles. Pues totalmente de acuerdo, ¿verdad? Así es. Ah, mira, aquí está Sí. interesante. Cecilia Franco dice: Tengo un telegrama con un orden de presentación de Portes Gil para mi abuelo, que su abuelo fue miembro de la Liga y de la Juventud Católica en Aguascalientes. Sí, me interesaría que me diera la fecha, porque esto seguramente sucede no de Portes Gil, presidente, sino más adelante va a ser procurador de la República. O ya vuelve al gobierno y le va a tocar aplacar los últimos movimientos de los cristeros que, repito, estaban enojados y es la famosa segunda cristiada porque sienten que la propia jerarquía eclesiástica los traicionó. Entonces, si me da doña Patricia la fecha, seguramente ya es de los años 30 cuando Portes Gil ahora es procurador de la República y le toca expedir las órdenes de aprehensión. Ujú. A ver si aparece por ahí. Que siga contando más, bueno, ya has platicado ahí. Sí, no, no te quieren dejar. Ah, dice que excelente perspectiva. Bueno, es una perspectiva distinta, ver a los personajes y cómo finalmente, es decir, la sociedad mexicana hasta el día de hoy tiene con todo derecho y libertad personas que opinan de un lado y opinan en contra. Eso es lo normal en una sociedad Claro, y sí, como, claro. pues el chiste es, como dijo el rey Lazo, resolver todo de buena fe, platicado. No hay por qué llegar Claro, a los balazos, ¿no? desde luego, sí. Sí, sí, sí. Ah, mira, pues, oye, pues les agradezco infinitamente. No, no, no puedo ni siquiera leerlas todas, qué barbaridad. No, posible. Ah, mire, doctor Villalpando, una pregunta jocosa, espero me lo responda. ¿El abogado de Betso es abuelo de la cantante Thalía? Sí, a ver, no es abuelo, creo que es bisabuelo o tatarabuelo. La Ah, familia bueno. Sodi tiene dos grandes vertientes a partir de Don Demetrio. Hay la parte artística, pero también, y hasta la fecha están, la parte de los abogados. En su Mm, momento, don Federico Sodi, don Carlos Sodi, y al día de hoy tenemos distinguidísimos miembros de la familia Sodi abogados, entre ellos Jorge Sodi y Eduardo Sodi. Hay un tronco familiar de los Sodi abogados y como hay el tronco familiar de los artistas, que son diferentes. ujú. A ver, por aquí algo interesante, algo de aquí vi. No, ya, perfecto. Sí, es que son magníficos los agradecimientos y pues me da pena. Mira, No, alguien más también los dice vemos. Aguascalientes. Es que seguramente se habrá enterado, pero yo amo Aguascalientes. Estuve ahí este fin de semana pasado y es maravilloso. ¿Podría actualizarnos sobre egresados de la Libre hasta el 2026? Bueno, van 4,000 y pico nada más, no son muchos, pero ya comenté dos vivos, por supuesto, que son mis amigos, Javier Moctezuma y Jaime Arenal, que han podido ser embajadores de México ante la Santa Sede. Y Demetrio Sodi también es un cardiólogo famoso, sí. Demetrio Sodi, el cardiólogo, ese sí es hijo directo de don Demetrio, el abogado. Don Demetrio tiene varios hijos y Federico y Carlos son los abogados y Demetrio, su hijo mayor, es cardiólogo, efectivamente. Así mira, dice doña Leticia Ventral que su suegro falleció de más de 100 años, participó en la segunda cristiada y sí, estaba enojado con la iglesia. Sí, había esa sensación de que la iglesia los traicionó. Ujú, ujú. Ese Demetrio Sodi de literatura de los aztecas, no, no, ahí sí no sé, ¿eh? Dice, también Calderón, dice Teresa Aguilar, expresidente de Estudiantes de la Libre. En efecto, hemos tenido Mm. dos presidentes egresados de la Libre, efectivamente. Y muchos embajadores, secretarios de Estado y legisladores y abogados y notarios y de todo. Le digo, están en todas partes. Ministros de la Corte, presidentes de la Corte, hemos tenido de todo, afortunadamente. Oye, Ya te pues, dieron la fecha, Cecilia Franco, que el 26 de diciembre de 1928.
Ah, entonces es presidente de la República. Entonces no es orden de aprehensión. Lo invitó a platicar, porque dice, ¿cómo dice aquí? Presentación, creo, dice ahí. Alguien, Ana Lorena García dice, claro, don Edmundo Gorman estudió también aquí. Claro, Efectivamente, y les voy a platicar una confidencia. Por don Edmundo Gorman estudié yo aquí en la Escuela Libre de Derecho. mira, qué bien, qué Deja de bien. platicarte la historia así en público, aquí entre tú y yo, Manuel, que nadie nos oiga. Pero mira, yo acabando la preparatoria ingresé, aprobé el examen de admisión, quería estudiar historia en la Facultad de Filosofía y Letras, pero sufrí acoso ideológico. Era una época, 1975, muy difícil. Y entonces, bueno, el no llegar con morral y con guarache era complicado en la facultad, te lo juro. Tenía yo esa inquietud. Y mi papá, que era profesor en el Colegio de Pedagogía, tenía buena relación con don Edmundo, que era el decano ya del Colegio de Historia. Ujú, Entonces se ujú. acercó a platicarle mis cuitas y don Edmundo generosamente le dijo, a ver, diga a su hijo que me venga a ver. Tenía yo un chamaco de 18 años apenas, Mm. toqué en la oficinita pequeña que tenía don Edmundo ahí en la facultad, tenía un pequeño gabinete, y me dijo muy claramente, mira muchacho, para ser un buen historiador primero hay que ser abogado como yo. Es más, Anda, vete a mi escuela. Me dio una tarjeta suya claro, personal claro. para quien era entonces mi rector, compañero de generación, don Francisco García Jimeno. Llegué a la escuela, ni me peleó el rector, por supuesto, pero además la pura tarjeta don el mundo me admitieron y aquí me quedé toda mi vida como abogado de esta Fíjate. escuela, como maestro, hoy secretario académico, y aquí he hecho todo mi trabajo como historiador también. Tenía razón Mira, don Edmundo, así que por qué eso a don Edmundo le interesante, ¿eh? tengo un agradecimiento perenne para siempre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, claro, claro. Ujú. Ah, qué interesante esto. Sí, lo del 26 de diciembre de 28, ya para entonces, dice don Cecilia Franco, ya era presidente de la República. Entonces él no puede girar órdenes de aprehensión. Seguramente lo invitó a platicar. No, no es de dudarse, pero sí, por decir cuenta sus memorias, que tenía comunicación con muchas personas para recibir lo que hoy llamaríamos información y consejos, ¿no? Para enterarse de cosas. Entonces, a lo mejor sí, Ujú. lo mandó llamar para enterarse de viva voz de alguien, a ver, de los problemas directos, ¿eh? Qué interesante. Gracias por esa fecha. Me interesa mucho el punto. A ver, dice, pues claro, yo soy primero abogado que soy de leyes de la UNAM y después pasé, y no peyorativamente con guaraches como afirma este tipo, bueno, el tipo soy yo. Los guaraches me refiero a que efectivamente había una especie de consigna de que había que llegar con cierta vestimenta, aunque esto no lo crea. No sé en qué año estudiaría usted historia en el Colegio de Historia, pero en 1976 tanto don Edmundo como don Eduardo Blanquel, también me dijeron, mira, hoy está la cosa muy difícil, hay una cerrazón ideológica. Y entonces por eso pasé a la Escuela Libre de Derecho. Así es. Ah, que su abuelo Caray. no tiene acta porque lo que son escondidas. Sí, era muy típico eso, efectivamente. Oye, Antonio Galván, no sé si viste la pregunta, dice, la pregunta ineludible sí, es, si la Escuela Libre de Derecho se funda por liberales, entonces ¿tuvo la masonería papel preponderante en esta lucha cristera? No, bueno, a ver, en la Escuela de Derecho se funda por liberales, católicos, judíos, librepensadores, de todo. Es que ese es el mérito, que se reunieron a más allá de sus tendencias y pensamientos e ideas, muchos de ellos eran Ujú. incluso enemigos, y decidieron fundar una escuela libre, es decir, que podía Claro, entrar cualquier gente. Y sí, hay masones, y había masones, y hasta la fecha hay masones, pero también tenemos católicos, muy católicos. Bueno, ustedes se acuerdan, tú seguramente lo conociste, querido Manuel, el padre Villoro Transo, egresado de ujú, esta escuela, maestro de esta escuela hasta que falleció, y fundador también de Ibero, el padre claro, Villoro, sacerdote jesuita. Los tenemos de todo, que esa es de que eso es todo. lo bonito, la pluralidad de pensamientos, ¿no? Sí. Óyeme, ¿esto lo vas a publicar? Porque yo Pues creo mira, que, yo creo que sí lo voy a escribir. Me ha sí, gustado yo creo, tanto estas semanas que le he dedicado al tema, con estos pues sí, hallazgos, además de por decir que sí,
sí quisiera escribirlo, ya te comentaré en su momento. ¿Cómo no? Porque es muy, muy, muy interesante y es un reconocimiento a la libre de derecho, ¿eh? Aquí hay, Celia Cristina Franco nos mandó un documentito que Ujú. ya lo descargué, a ver si es posible que lo descargue. Y después lo veo con muchísimo cuidado ya porque está muy chiquitito. Y necesito ponerme los lentes de él para poderlo ver, pero lo haré con todo gusto. Qué interesante eso. Ahorita voy a revisar ese documento. Le aprecio enormemente, doña Cecilia. A ver, dice, doctor Villapán, una pregunta. Hasta ahora la hago en cada ponencia sin filias. ¿Esta guerra cristera se hubiera dado de la misma forma si Calles no habría sido ateo y su esposa casi Ay, se era trabó. espiritista? Espiritista, pero además en el propio espiritismo hay varias tendencias, como todos sabemos, alguna inclusive pues muy leve como la del presidente Madero, otras más violentas como la del presidente Calles. Madero nada más era medium escribiente. Calles sí le hacía la ouija y cosas así, así misteriosas. Entonces es probable que entre él y Luis N. Morones, que eran de sus mismas tendencias, si no hubieran estado, quizás no habría existido la guerra cristera. Porque hoy sabemos que Obregón sí entró en tratos en su campaña presidencial, la segunda, con representantes de obispos. Obregón sí quería resolver el problema, que lo había creado Calles efectivamente. Pero bueno, en historia no hay hubieras. Esto fue lo que Claro, pues, sucedió, ¿no? ni modo, ni modo. Dice, y la Libre de Hecho se establece por una inconformes con el plan de estudio de la facultad en la década de los 20. No, se crea en 1912 y no es por el plan de estudios. La historia es muy sencilla. La Libre de Derecho se funda por un movimiento estudiantil porque en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el director designado por Madero, Luis Cabrera, que viene de estudiar en una escuela norteamericana alguna cosa, quiere establecer exámenes bimestrales escritos y la tradición de la libre, desde la época colonial y medieval hasta nuestros días, son exámenes orales anuales. No es el plan de estudios, es el método de enseñanza lo que obliga a la huelga que conduce a la fundación de la libre. Estar en contra de los exámenes escritos bimestrales y seguir con la tradición medieval de los exámenes orales anuales. Pues si te parece, vamos a dejarle aquí porque obviamente nos ocuparía 2, 3 horas los comentarios Ah, claro. del público. Yo creo que más bien Además, pongo agradecerte. de nueva cuenta el título de Deportes Gil porque nos lo están pidiendo otra vez. Sí, sí. Eso seguramente por internet también se Eh, podría, a lo mejor está digitalizado y si no, es más, no sé, lo vamos a buscar aquí en el centro de estudios a ver si de casualidad lo Sí, a lo tenemos, mejor sí lo tienen por ahí. Es de Editorial ¿verdad? Botas, la antigua El Botas de bote, sí, no, claro. 1954. Una editorial magnífica, por cierto, que Así es. desgraciadamente concluyó. Está Pues bien, José Manuel, perfecto. nuevamente muchas gracias a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por tu excelente Ay, te presentación, agradezco mucho, Manuel. poco conocido, y yo creo que sí, para la Escuela Libre de Derecho, vale la pena que escribas pues un libro sobre este tema Pues que sí, bueno, a lo mejor te es va. un libro, pues un ensayito, porque sí, ha estado interesante descubrir que estábamos ya desde aquel tiempo en los dos lados. Pues muchísimas gracias y te esperamos nuevamente. Ya sabes que esta es tu casa y hubo cantidad de participación. Llegamos a más de 200, lo cual Ah, no me es un digas. éxito. Sí, un Pues te lo éxito aprecio y ahí tienes enormemente. aplausos y demás. Así que muchas gracias y a todos los que nos siguieron también. Hemos aprendido mucho en este ciclo y bueno, pues seguiremos adelante. Sin Gracias, más, querido Manuel. hasta Me pronto. disculpo por la comida porque tenemos aquí una emergencia funeraria, Yo como te lo sé, comenté, yo pero lo sé. lo aprecio Y mucho. nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos Con aquí todo en el gusto. centro pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.